Gracias por continuar con nosotros. La doctora Leimi Lora Córdoba está aquí con nosotros, especialistas en temas de seguridad social. Qué bueno, qué bueno. Necesitamos aclarar muchísimas cosas. Un placer tenerla aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y encantada pues de poder compartir en este espacio. Vamos a aclarar primero estos descuentos que se le han hecho a algunos, no sé si a todos, pero por ejemplo yo he sido afectada en ese sentido con el tema de la disminución del dólar. La mayoría de los dominicanos quizás no entienden lo que está pasando, no entienden si ya perdieron ese dinero, si ese dinero va a volver a recuperarse cuando el dólar aumente. ¿Cuál es la realidad, doctora? Sí, mira, te comento lo siguiente. Cuando nosotros hacemos las aportaciones obligatorias, que como bien ustedes señalaban, la hacemos compartida con nuestro empleador, quien aporta el 70% justamente de esa contribución, esa cotización que se hace al sistema. Ese dinero se invierte en instrumentos financieros que son colocados en el mercado, porque como tú bien también señalabas, que me encantó el análisis que ustedes plantearon ahorita, ¿verdad? En el mercado de valores, exacto. Y incluso en instrumentos que deben ser previamente aprobados por una comisión clasificadora de riesgos y límites de inversiones y que puede ser en dólares sistema. Y en pesos. Y las inversiones se pueden hacer en moneda extranjera y en pesos dominicanos. Ahora bien, la norma le exige a la administradora de fondos de pensiones que el total, el saldo de la inversión o el saldo que tú tienes acumulado te lo reflejen en pesos en tu estado de cuenta. Ahora, si yo constantemente te reflejara en tu estado de cuenta cómo están las inversiones en dólares y en pesos, tú podrías ver que de hecho el 25%, porque es casi un 25% de la cartera de los fondos de pensiones que está invertida en dólares norteamericanos, tú verías que no hay una disminución del monto en dólares. Lo que pasa es que como tengo que traducir ese dinero a pesos dominicanos y como drásticamente por un tema de política monetaria realizada en el mes de febrero por nuestras autoridades, Banco Central, Junta Monetaria, el peso dominicano adquirió valor, lo que normalmente, como los economistas le dicen, se apreció, o sea, subió su valor, y el dólar norteamericano lo que ha hecho es que ha bajado de una manera drástica. Recuérdense que estábamos al 58, la tasa, creo que al final de enero y febrero, y ya teníamos una tasa que está entre 55 y 56 pesos. Pero si te pusieran esos valores diferenciados, tú podrías ver que tu dinero sigue intacto. Tú tienes el mismo monto en dólares ahí, de hecho debe estar ya incrementado porque las aportaciones siguen realizándose continuamente mensualmente, porque acuérdense que es un aporte obligatorio que hacemos trabajadores y empleadores. Usted habla del 25% de esos fondos. Ese cambio o ese descuento, ¿se le hizo a todo o se les reflejó a todos los usuarios? Sí, todos los afiliados tenemos el reflejo no de un descuento, es porque vamos a decir, una disminución en el saldo que tenías. O sea, la variación de la moneda te da un saldo que tiene una disminución en función del saldo que tú tengas. Se te va a afectar dependiendo del monto que tengas acumulado también. Porque acuérdate que también si tengo 50 pesos, la disminución fue menos, si tienes 100,000 y así va. Esos fondos aumentan de acuerdo a los descuentos que nos hacen, el aporte que hago yo, el aporte que hace mi empleador. ¿Cuáles los beneficios entonces que tengo yo por el hecho de que las AFP me administren mi dinero y que además ellos se lucren con ese dinero, porque lo ponen en mercado de valores, pero además de los beneficios que ellos reciben, yo recibo algún beneficio por el hecho de que ellos tengan mi dinero en el mercado de valores? De hecho, si tú verificas lo que tú has aportado con tu empleador, no solo tú, porque recordemos que nosotros los trabajadores nada más ponemos un 2.87 de nuestro salario para fines de pensiones, y el empleador pone son 2.87, un 7.10%. En ese que del monto del salario que percibe el trabajador hasta el tope de 20 salarios mínimos nacionales. En el caso particular de lo que tú me planteas, las AFP invierten el dinero, y si tú te fijas en tu estado de cuenta, más del 45-50% del rendimiento que se verifica en tu saldo ha sido generado por la rentabilidad de la colocación de ese dinero, léase por los intereses que generan las inversiones de nuestro dinero en el mercado, que no solamente se va al mercado de valores para tenerlo en bonos o en instrumentos emitidos por las autoridades públicas como Hacienda y Banco Central, sino que también tenemos inversiones en turismo, tenemos inversiones en energía, infraestructura, carreteras, una serie de proyectos, acciones también empresariales que lo que hacen es generar dinamismo, generar empleos, desarrollo nacional, y al mismo tiempo pues nos generan a nosotros ahorro previsional, recordemos, porque la vocación de ese aporte que hacemos es garantizarnos una pensión cuando lleguemos a la edad de retiro, cuando ya no trabajemos, es un ahorro previsional.
O sea, por eso no podemos exigir ni siquiera anticipadamente el dinero, salvo algunas condiciones particulares. Hay dos críticas que han sido las más recurrentes. Una, que los diputados no están dentro del sistema ordinario, y otra es los requisitos para obtener una pensión, que son muy estrictos y que son a una edad muy avanzada con relación a la esperanza de vida del dominicano. Yo pienso, mira, cojo la última pregunta antes de responderte el tema de aquellos planes que son que se han preservado. Bueno, eso ayer fue trending topic, ¿verdad? Sí. De esos planes que son diferenciados del sistema de capitalización individual y que se han generado para algunos grupos particulares. Privilegiados, sí. Yo trato a veces de no utilizar esa palabra porque no podemos, ¿verdad? No podemos irritarnos mucho, pero hay otros grupos dentro de esos privilegiados, aparte de los lo que pasa es que yo no lo veo como lo veo como privilegios. Sí, pero el Banco Central tiene un sistema que también aporta más. Ellos todos estos sistemas de reparto cotizan muchísimo más de lo que cotizamos nosotros. O sea, tienen otras condiciones y connotaciones. Y a veces también hay un tema de retribución del Estado por una labor particular, porque en el caso de los diputados no, pero hay otros, como el caso de los maestros del sector público, en el caso particular de los médicos del sector público, y los militares que son, y los jueces, por ejemplo, también, que no pueden realizar otra labor que no sea esa, policías también. Entonces, ¿qué se hace? Que el Estado lo que dice, bueno, como yo te tengo cautivo ofreciendo un servicio para la nación, yo te retribuyo al final de tu vida laboral activa con una compensación que más o menos sea que sea lo más próximo posible el salario que tú percibías cuando estabas en servicio público. Pero en el caso de los legisladores con 2 periodos pueden recibir el 100% de su pensión. En el caso de los legisladores, ellos son los que legislan. Y de hecho ellos mismos dispusieron preservarse fuera de lo que es el sistema por ley. O sea, en el año 2005 ellos modificaron el artículo 1 de la ley 8701, estableciendo claramente que los afiliados al Imprescondo, que es como se llama el plan de ellos, quedaban fuera del ámbito de las disposiciones de la Ley de Seguridad Social. Y ellos preservan sus condiciones y su esquema de protección. ¿Qué pasa con el dinero que no se recibe? Volviendo al tema de los beneficios, no hay edad, no hay mucha edad, porque de hecho la Ley de Seguridad Social, en el caso que es la nuestra, la 8701, te permite recibir una pensión en 3 escenarios. A los 57 años, que es lo que se llama la pensión por cesantía por edad avanzada, si no estás trabajando, puedes pedir una pensión si tienes un saldo que te permita tener una pensión igual a la mínima, que ahora mismo son 11.900 pesos. El sistema no paga pensiones que no sean iguales o superiores a la mínima, que es el salario mínimo, esa es la correspondencia del salario mínimo legal más bajo del sector privado. Tienes una pensión anticipada a los 55 años también. Bueno, había pensiones de 8.000. De 5.000 y Danilo la llevó a 8. Eso no, pero esas son las del Estado, esas son del sistema de reparto, que fue el creado antes de la ley 8701, con la ley 37981 o con la ley del Instituto Dominicano de Seguros Sociales del año 1948. En el caso nuestro de capitalización individual, no pagamos pensiones que no sean igual o superiores al salario mínimo legal más bajo del sector privado. Como te decía, 11.900 pesos actualmente. Tienes una pensión anticipada a los 55 años que no te exige estar desempleado, por lo que puedes solicitar tu pensión, si ya te da para recibir una pensión, igual a 17.000 pesos. Puedes ir a tu AFP si tienes 55 años y solicitarla con el saldo que tengas acumulado. Y ahí yo le digo siempre a la gente, hazte ese rejuego y de hecho reinviértelo como aporte voluntario para que tu saldo se siga incrementando y cuando de verdad ya tú no estés trabajando, tu pensión se incremente y sea mayor a la que vas a recibir si no hicieras ese aporte voluntario. El sistema también tiene esa bondad, te permite hacer aportes voluntarios y beneficiarte pues de las tasas de intereses que se logran con la inversión de los fondos de pensiones, que a final de cuentas, si miramos el histórico de los fondos de pensiones y sus inversiones, tienen la tasa de rentabilidad más alta en el mercado. ¿Cuál es? Y 60 años es la edad de retiro, que yo creo 60. Que eso no es una edad avanzada, 60 años son los nuevos 40. Así mismo es. O sea, yo tengo 40, yo me siento 25. Muy bien. Eso es así. Bueno, ahora hay, Amado, el diputado del PRM, tiene un proyecto de ley para permitir que se le dé trabajo a la gente de más de 45 años, porque ya después lo desechan, sobre todo en el área privada. El tema de los beneficios que reciben las AFP como que resulta irritante para la población dominicana. ¿Es así? La verdad que la gente se irrita, pero si tú colocas dinero, por ejemplo, en un banco, en un fondo de inversión o un fideicomiso, cualquier institución financiera que administre dineros tiene gastos que están detrás de lo que es ese proceso de administración de tu dinero.
Si lo pusiéramos en comparación con otro de ellos, veríamos que la tasa que te cobra un administrador de fondo de pensiones no es alta, creo que ya bajó de hecho a 0.95 porque anualmente tienen una tendencia a la baja. Y es anual el porcentaje que ellos te cobran. Ahora bien, el volumen de dinero que administra un administrador de fondo de pensiones es grande. O sea, las administradoras tienen entre 300 y 500 mil afiliados activos, sí, que generan una recaudación mensual, porque recordemos también que las aportaciones son obligatorias, de aproximadamente, que superan los 100 millones de pesos mensuales. Bueno, tengo aquí, si tú me permites, sí, claro, coger mi chivito, ¿verdad? Pues a buscar las estadísticas para no malinformar a la población. Pero tendríamos, por ejemplo, en el mes de febrero 2022, que son las estadísticas que publica la Superintendencia de Pensiones, tenemos que los aportes fueron de 4.000 millones de pesos. O sea, todos los trabajadores, ahora mismo tenemos una masa de población económicamente activa en el sector formal que cotiza a la Seguridad Social que supera el 1.950.000 personas. Y todos esos trabajadores, todas esas aportaciones se distribuyen entre las distintas administradoras de fondos de pensiones a las que estamos afiliados, y ese dinero se coloca entonces, y ellos tienen que buscar instrumentos que sean aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, que realmente generen la rentabilidad mínima que te establece la propia Superintendencia de Pensiones, porque recordemos que ese dinero nuestro tiene que invertirse garantizando no solamente desarrollo nacional, generación de empleo, sino que igualmente garantizando rentabilidad para que cuando nosotros decidamos pensionarnos, nos garantice la pensión en la cuantía que establece la ley. Es un trabajo. Ese es su trabajo. ¿Usted aboga o prefiere esos planes de pensiones solamente estatal o quizá mixto como el que tenemos nosotros con el sector privado? La verdad que yo soy una abanderada de capitalización individual por las bondades que genera el sistema. Creo que a partir del año 2003, cuando iniciamos las recaudaciones, junio 2003, que fue cuando se oficializó, se oficializaron las cotizaciones, las afiliaciones, y empezamos a darle vigencia al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia en el régimen contributivo. Es la primera vez, yo creo, que nosotros como país tenemos un ahorro nacional que podemos reflejar y del que podemos sentirnos orgullosos. Y ese ahorro es producto del trabajo nuestro, de los trabajadores con los empleadores. O sea, que es un dinero del que nosotros deberíamos empoderarnos y observar la solidaridad que se genera en torno justamente a esas aportaciones. En reparto, lamentablemente, es bueno porque al final de la vida laboral activa yo sé cuánto voy a recibir como pensión después que cumpla con todos los requisitos, tener la edad y los años de servicio que se me exijan. Sí. Normalmente en una sociedad como la nuestra, donde la gente entra y sale constantemente de los puestos de trabajo, no acumulas el número de cotizaciones necesarias para recibir la pensión. Y si te falta una, no te pago la pensión. Si no tienes la edad y te mueres antes, tampoco te reconozco beneficio, ni siquiera a tus sobrevivientes. O sea, hay una serie de condiciones que también... Y reparto no genera ahorros, porque el reparto va a toda una caja de donde se paga al que se va pensionando o al que ya está pensionado y tiene que constantemente subvencionarse con dinero del Estado, o sea, con presupuesto estatal del gobierno centralizado. Entonces, cuando tú comparas ambos mundos, tú te das cuenta de que hay unas ventajas, ambos tienen sus ventajas, pero yo soy una abanderada, me gusta más el círculo virtuoso que se genera con el tema de capitalización individual y el impacto que tiene a nivel nacional e incluso un tema de posicionamiento nacional, a nivel también de cómo nos ven desde otros países. Sí. Eso es muy importante, el desarrollo que se ha generado y cómo ya nos empiezan a ver a nosotros los demás países de la región. Por ejemplo, en algunos Países Bajos, que hay sistemas así mixtos, pero el Estado es el mayor inversionista y quizás el garante de estos recursos. Pero esto, o sea, nosotros vamos a recibir una cantidad de dinero fija. No se indexa con la inflación. Las pensiones se indexan, sí, las pensiones se indexan, de hecho la ley así mismo lo contempla. Y no solamente te pago 12 mensualidades, o sea, las 12 anualidades, sino que en diciembre también te pago un salario 13. Eso también se contempla por ley cuando tú tienes una pensión por vejez o una pensión por discapacidad o una pensión por sobrevivencia. O sea, que son detalles como ustedes decían. Pero por parte de las AFP. Depende que tú elijas. Recuerden, que la ley contempla dos modalidades de pensión. Una renta vitalicia, que tú le vendes el saldo de tu cuenta a una compañía aseguradora y esa compañía aseguradora asume el riesgo de longevidad del afiliado.
Ok. Le hace que le tiene que pagar Entonces, la si yo pensión duro mientras 100 yo la años, tengo. exacto. Y en el caso entonces de Y si se murió antes, se salvó la aseguradora. ella asume el Sí. riesgo y tú también asumes otro riesgo. Y en el caso, pues, de la AFP, que te garantiza, entonces, si tú eliges que la AFP siga administrando tu dinero y te pague la pensión, eso se llama retiro programado y te la paga hasta que se agote el saldo que hay en tu cuenta. Pero ese saldo se sigue invirtiendo, sigue generando rentabilidad, por lo tanto, se hacen prorrateos constantes para lograr extender la vida útil de ese dinero. Eso y me seguirte gusta pagando. más, eso me gusta Y más. de hecho, si falleces, la AFP, si queda algo en la cuenta, lo devuelve a los sobrevivientes de ese pensionado que fallezca. Esos sobrevivientes tienen que buscar hasta debajo de la cama lo que no hay en papeles para llevárselo a esa gente. Y creo que esa voz se ha corrido y es lo que también tiene con tanto descrédito a las AFP. Aquellos, ya rápido que ya terminamos, aquellos que no tenían la edad de 45 años cuando empezó el sistema y que ya cumplieron y necesitan sus recursos y quieren que se lo devuelvan todo, se lo devuelven, porque yo tengo a mi cuñado y quería que se lo devolvieran, creo que $500,000 que tenía, pero no, se lo están dando 10 a 10. En el caso de los que entramos con menos de 45, nos toca nuestra pensión, porque como yo les dije, el objeto del sistema es pagarte una pensión. Se hizo una excepción con aquellos que iniciaron sus cotizaciones con 45 años de edad o más, que son los de ingreso tardío, y a eso sí se les devuelve, pero porque se presumía que no iban a acumular un saldo suficiente ni siquiera para pagarle la pensión Exacto, mínima. Entonces sí. mejor te devuelvo porque yo digo, bueno, le quedarán 5, 10, 15 años de cotización entre que entran y salen del sistema, son informales, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta todas las variables en torno al mercado laboral nuestro, se dijo, no, mejor se lo devuelvo, pero a los que ya entramos con menos de 45, jovencitos, que podemos seguir trabajando probablemente, Niños, sabrá Dios hasta qué niños. edad, ¿verdad? Claro, niños, de verdad. No, nos toca nuestra pensioncita y una salida fue justamente reconocer ese saldo, como no te lo puedo devolver de un canto y porrazo, te voy pagando la pensión mínima hasta que se agote. Y tú tienes que asumir esa realidad porque es mejor que nada, digo yo, ¿verdad? Bueno. Teníamos un escenario más, vamos a decir que más Hostil. triste anteriormente, donde no teníamos ningún tipo de beneficio ni ningún tipo de retribución. Así es, doctora, muchísimas gracias por Gracias a todas ustedes. esas informaciones Claro. y aclarar ciertos temas muy importantes que debería hacer la superintendencia, pero bueno, nada. Señores, gracias por estar con nosotros. Feliz resto del día.